Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. María I de Portugal nació en Lisboa el 17 de diciembre de 1734. Fue reina de Portugal entre los años 1777 y 1816, tras suceder a su padre José I. El rey José I, padre de María, vivía en un gran complejo de tiendas y cabañas instaladas en Ajuda, a la salida de la ciudad. Ese era entonces el centro de la vida política y social portuguesa. José I era un devoto católico. Ascendió al trono portugués a los 35 años de edad y casi de inmediato dejó el poder en manos de Sebastião José de Carvalho e Melo, más conocido como el Marqués de Pombal. La historia del reinado de José estuvo marcada por la política dictada por el propio Melo. Tras el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que destruyó el Palacio Real, más de 100.000 personas perdieron la vida por culpa del seísmo y el consecuente tsunami. El primer ministro era un hombre estricto, hijo de un hidalgo de provincias, con reticencias hacia la vieja nobleza que lo despreciaba. Los desacuerdos entre él y los nobles eran frecuentes y tolerados por el rey, que confiaba totalmente en Sebastião de Melo por su competente manejo de la situación tras el terremoto. José I estaba casado con Mariana Victoria de Borbón, infanta española, y tenía 4 hijas, entre ellas María, las cuales adoraba y jugaba y paseaba con ellas. José I tenía una pretendida amante que no sería otra que la bellísima doña Teresa Leonor Tábora. La familia Tábora eran enemigos acérrimos de Sebastián de Melo, marqués de Pombal, al que menospreciaban por su sangre plebeya. En la noche del 3 de septiembre de 1758, el padre de María, José I, viajaba de incógnito en una carroza que transitaba por una vía secundaria en los alrededores de Lisboa. Regresaba al campamento de Ajuda, tras haber tenido una entrevista con su supuesta amante. Por el camino, la carroza fue interceptada por 3 hombres a caballo que dispararon contra los ocupantes. José I fue alcanzado en un brazo y su conductor también resultó gravemente herido, pero ambos sobrevivieron y consiguieron regresar a Ajuda. Pocos días después, Marqués de Pombal se detuvo y torturó a 2 hombres que confesaron ser los autores y declararon bajo tormento haber sido contratados por la familia Tábora, que conspiraba a favor del duque de Aveiro, pues querían eliminar a José I para que llegara al trono José Mascarenas. Los 2 fueron ahorcados al día siguiente, incluso antes de que se hiciera público el intento de regicidio. En las siguientes semanas, toda la familia Tábora fueron encarcelados por orden real. Se acusó a todos de alta traición y de intento de regicidio. Las pruebas presentadas en el tribunal eran simples. Las confesiones bajo tortura de los sicarios ya ejecutados, el arma usada para el crimen pertenecía al duque de Aveiro, y el hecho de que solo los Tábora podían saber dónde estaba el rey esa noche, puesto que regresaba de conversar con Teresa de Tábora, que también fue encarcelada. Los Tábora negaron todas las acusaciones, pero fueron condenados a muerte. La sentencia ordenó la muerte de todos los miembros de la familia, incluyendo mujeres y niños, así como de los 6 criados más íntimos de los marqueses. Solo la intervención de la reina Mariana y de María Francisca, la heredera al trono, consiguió salvar la vida de la mayoría de los menores de edad y de algunas de las mujeres. Sin embargo, la marquesa no obtuvo el indulto. Ella y otros acusados que habían sido sentenciados a muerte fueron torturados con la máxima crueldad y ejecutados públicamente el 13 de enero de 1759 en un descampado de Lisboa. Incluso para la época en la que se produjo, la ejecución fue especialmente violenta y espeluznante. A los sentenciados se les fracturaron los brazos y las piernas a mazazos y solo después se les decapitó.
El resto de su cuerpo se quemó y las cenizas se arrojaron al Tajo. El rey y una corte totalmente sobrecogida y espantada contemplaron personalmente esta carnicería a ruegos de Sebastião de Melo. A pesar de que los Tabora eran sus iguales o incluso superiores por su mítico origen, el rey y el propio Sebastião de Melo quiso que los nobles entendieran la lección de lo que suponía rebelarse contra el poder real vigente. Doña Ana y doña Inés de Tabora, hijas y hermanas de los ejecutados, pasaron a España con los infantes más pequeños de la casa, ayudados por nobles fieles a Aveiro y Tabora, y nunca más se supo de ellas. Sebastião de Melo fue nombrado conde de Oeiras por su gestión de la crisis y posteriormente, en 1770, obtuvo el título de Marqués de Pombal, nombre por el que se le conoce hoy, y fue quien más presionó para que se diera la masacre de los Tabora. La culpabilidad de los Tabora sigue siendo en extremo cuestionada hasta hoy en día por parte de los historiadores. Por una parte, las malas relaciones entre la alta aristocracia y el rey José I están bien documentadas. La ausencia de un heredero masculino al trono era motivo de desagrado para muchos nobles, y el duque de Aveiro era de facto una opción de estos aristócratas para desalojar del trono a las hijas de José I si el rey moría. Culpables o no, la ejecución de los Tabora fue un acontecimiento impactante para toda Europa. En un momento en el que la pena de muerte ya estaba en el olvido, la ejecución de los representantes de tan prestigiosa familia de la aristocracia fue un terrible golpe, además de generar un silencioso odio por parte de la alta nobleza hacia el advenedizo marqués de Pombal. La futura reina María I de Portugal se vio tan afectada por los acontecimientos que abolió la pena de muerte, salvo en casos de guerra en cuanto tuvo ocasión al llegar al trono. Portugal fue uno de los primeros países del mundo que lo hizo. Con la muerte de José I, el 24 de febrero de 1777, el trono pasó a su hija, María, y el férreo gobierno del marqués de Pombal llegó a su fin. El reinado de María fue el segundo más largo de la historia portuguesa, 39 años y 25 días, cifra solo superada por su abuelo, Juan V de Portugal. María fue la primera reina de Portugal que gobernó de manera efectiva. El 6 de junio de 1760 quedó asegurada la continuación de la dinastía de Braganza con el matrimonio de María con su tío paterno, Pedro de Braganza, que se convirtió automáticamente en rey de Portugal al contraer matrimonio. Esta mujer es más conocida como María la Piadosa por su gran devoción religiosa. Fue ella, por ejemplo, quien ordenó la construcción de la Basílica de Estrela, iglesia ubicada en la ciudad de Lisboa. Cuando María subió al trono, su primer acto como reina fue enviar al exilio al marqués de Pombal, a quien jamás perdonó por haber maltratado a la familia Tabora cuando ocurrió el episodio conocido como proceso Dos Taboras, y que resultó en la condena a muerte de esta familia. El proceso de los Tabora fue un escándalo político portugués en el siglo XVIII. Algunos historiadores interpretan el asunto como un intento del primer ministro, Sebastião de Melo, marqués de Pombal, de limitar los poderes de las familias de la más alta nobleza mediante una terrorífica matanza, y así lo hizo vistiendo Portugal de luto y pavor. El desprecio de la reina María por el primer ministro Pombal fue absoluto. Lo destituyó de todos los cargos y lo expulsó de Lisboa. Llegó incluso a dictar un decreto que prohibía su presencia a una distancia menor de 20 millas de la capital. Tras una nueva investigación, esta vez imparcial, la memoria de la martirizada familia Tabora fue rehabilitada por decreto real. Esta disposición nunca se hizo pública. Pombal fue condenado y solo por su avanzada edad quedó exento de castigos físicos. María fue una reina amante de la paz, dedicada a las obras sociales. También concedió asilo a diversos aristócratas franceses que huían de la Revolución Francesa, aunque era una mujer melancólica, víctima del fervor religioso.
El 1 de febrero de 1792, a la salida del teatro de Salvaterra, sufrió un ataque de locura y fue declarada como demente e incapacitada para el gobierno el 10 de ese mismo mes. Consecuentemente, su hijo y heredero Juan asumió el gobierno y comenzó a despachar decretos en nombre de su madre. En 1799 asumió oficialmente la regencia, convirtiéndose efectivamente en rey. Juan fue el segundo de los hijos de María, la futura María I. Juan tenía 10 años cuando su abuelo murió y su madre subió al trono como María I de Portugal. Asumió la regencia cuando su madre, María I, fue declarada mentalmente incapaz. Tuvo que lidiar con la constante injerencia en los asuntos del reino de naciones más poderosas, sobre todo España, Francia e Inglaterra. Obligado a huir de Portugal por la invasión napoleónica, llegó a Brasil. Uno de los galenos que recibieron el encargo de tratar la enfermedad de María fue el inglés Francis Willis, famoso por haber tratado la locura de Jorge III en Inglaterra. Sus métodos, sin embargo, no fueron del agrado de las sensibilidades de la corte portuguesa, ya que incluían una serie de tratamientos que implicaban lo que para la época se consideró una falta de respeto por la persona inviolable de un monarca. Willis fue despedido a los pocos meses de llegar a Lisboa. En el año 1801, el ministro y favorito español Manuel Godoy fue el apoyo de Napoleón Bonaparte. Invadió Portugal por pocos meses y por el Tratado de Badajoz, la región de Olivenza pasó a ser un dominio de España. Años después, al negarse a cumplir las órdenes de Napoleón para interrumpir el comercio con Gran Bretaña, Portugal fue invadido por un ejército franco-español, comandado por el mariscal Junot. La familia real huyó a Brasil el 13 de noviembre de 1807. Mientras Napoleón era finalmente derrotado en 1815, María y la familia real portuguesa aún se encontraban en Brasil. Fue en la ciudad de Río de Janeiro donde la reina murió el 20 de marzo de 1816. Su cadáver fue transportado de vuelta a Lisboa y sepultado en la Basílica de Estrela, una de sus muchas fundaciones pías.